Muchísimas gracias, Edgar, por este espacio y también a todos los que participan y los que luego nos van a escuchar con las grabaciones y con las reproducciones posteriores de estos espacios que son tan importantes para seguir fortaleciendo y sensibilizando sobre diferentes aspectos en las empresas familiares y los diferentes escenarios que se involucran en estas empresas. Y tal como lo mencionas, este tema particularmente, en realidad, cuando surgió y cuando lo empezamos a trabajar en Family Firm, vino más desde el escenario familiar que desde el escenario patrimonial, ¿sí? Realmente empezamos a identificar más el tema desde la familia y no desde la inversión como tal, porque cuando nosotros hablamos sobre el tema patrimonial y hablamos sobre las inversiones y demás, pues esto tiene un componente también muy racional de cuál es la mejor inversión, de en dónde debemos generar el destino para nuestra liquidez y demás. Y todo eso pues tiene obviamente un montón de expertos que tienen absolutamente mapeado esos escenarios y que son quienes deciden en dónde y con esas características y esos perfiles de riesgo, cómo se hacen esos planteamientos. Pero realmente lo que nosotros empezamos a encontrar es que en las conversaciones con los clientes, en los escenarios que estábamos viendo con las familias y en los momentos que estábamos hablando con las familias, empezábamos a encontrar que si bien podían tener muy mapeado ese tema, si bien podían tener muy claro cómo hacer ese proceso de colocar sus recursos en diferentes mecanismos de inversión, siempre había algunas preguntas o incluso algunos obstáculos para hacerlo que realmente provenían de un escenario un poco más profundo. Entonces, comenzamos a indagar más, comenzamos a revisar un poco mejor y a tratar de entender de dónde venían esos obstáculos y esos temas. Y encontramos que realmente algo que al final es evidente cuando uno ya lo sabe, pero que en el proceso a veces no lo es tanto, y es que muchas veces esas inversiones o esos caminos no están alineados con lo que nosotros realmente como familia queremos, ¿cierto? Entonces, por eso me gustó esta frase, porque al final esos valores, esa filosofía, esos principios que nosotros tenemos como familia, actúan como esa brújula que nos permiten saber que sí y que no es una oportunidad para nosotros y cómo tomar esas decisiones frente a lo que nosotros queremos. Entonces, empezamos a desglosar un poco más el tema y a trabajar más sobre eso para entender mucho mejor esa alineación de las dos cosas, porque es al final alinear algo muy intangible, como el tema de los valores y de la filosofía familiar, con algo muy racional, que es el tema de las inversiones y en dónde se generan esas inversiones. Y empezamos a encontrar algunos asuntos en donde están mucho más alineados que en otros y por eso les queríamos traer esa reflexión sobre nuestros aprendizajes desde el escenario de consultoría. Y lo primero que quiero plantear son estas preguntas de reflexión, porque consideramos que es el punto de partida para entender muy bien cómo entender este tema y cómo entender esa alineación o esa desalineación. Y partimos desde el simple hecho de decir cuáles son realmente los valores de nuestra familia, cuáles son realmente esos elementos que nosotros como familia empresaria priorizamos y mantenemos dentro de nuestras actuaciones y que están presentes en todas las actividades que hacemos en mayor o menor medida. Y cuando hacíamos esta pregunta y empezábamos a revisar y que muchos de los consultores que nos estén escuchando encontrarán esto también muy familiar, es que en muchas ocasiones, pues no es tan explícito, no hacemos espacios de construcción de nuestros valores, sino que de alguna forma damos por sentado que pues todos tenemos claro que nuestros valores incluyen el respeto, por poner cualquier ejemplo. Y realmente cuando hacemos el ejercicio de llevarlo a la mesa, de conversarlo en familia, de entender muy bien cómo funciona esto, nos damos cuenta que no siempre esos valores están totalmente alineados, no siempre los tenemos totalmente claros, no siempre la definición de esos valores es igual para todos y no siempre el enfoque de los valores es el mismo. Y es uno de los primeros ejercicios que es importante desarrollar. Esto, por ejemplo, se hace mucho en el escenario de cuando empezamos a hacer los protocolos de familia y cuando empezamos a plantear ese tema, el entender esa filosofía. Y luego en diferentes decisiones, la familia empieza a ser un poco más consciente de cómo esa primera definición les aclara ciertas decisiones que pueden ser complejas a otra luz, pero que desde la perspectiva de su filosofía se empiezan a definir con mayor claridad. Entonces, la primera reflexión realmente sobre este tema es cuáles son los valores de mi familia empresaria. Y la segunda es qué tan alineado o alineada estoy yo con esos valores de mi familia empresaria.
Y este segundo punto lo hemos venido trabajando también porque nos encontramos que en muchas ocasiones, como con varios de los temas que suceden en las empresas familiares, nosotros nos adherimos por compromiso, pero realmente no lo hacemos con convicción, ¿sí? Entonces decimos, oiga, sí, la familia tiene en sus principios el respeto, pero yo con qué cara le voy a decir a la familia que yo realmente no creo tanto en ese valor de esa manera o que realmente yo no estoy tan alineada con ese valor. Y ahí empieza también uno de los asuntos de estructurar y de revisar para entender que yo como individuo necesito generar esa reflexión interna de mi alineación con los valores de la familia empresaria. Y otra vez, muchos de los consultores encontrarán también este como un síntoma usual, y es que a veces cuando yo no estoy tan alineada con esos valores o con esa filosofía o con esos principios que tenemos como familia, luego lo expreso de otras maneras en otras decisiones. Entonces, cuando estamos hablando de ciertos temas en donde esa desalineación se hace evidente para mí, pues yo empiezo a generar obstáculos, empiezo a decir, eso para mí no es adecuado, yo no quiero ese tipo de cosas, yo ese acuerdo no lo quiero respetar y no entendemos muy bien cuál es el trasfondo, pero muchas veces dentro del análisis que hemos hecho proviene realmente de esa alineación, de que yo no he sido tan honesta con por un lado, conmigo misma o con la familia sobre ese escenario. Y esto se acrecenta también cuando empezamos pues a hablar de inversiones. Hemos tenido familias en donde tienen unos excedentes de liquidez interesantes, van a hacer unas inversiones interesantes. Y por estos temas que son nuevamente mucho más intangibles y mucho más etéreos, pues se terminan generando o decisiones con las que no estamos de acuerdo o decisiones que nos llevan a lugares en donde no queremos estar o incluso conflictos familiares alrededor de esos temas porque no logramos ponernos de acuerdo. Entonces, la reflexión también de qué tan alineada estoy yo con los valores de mi familia empresaria implican justamente esa introspección de cómo yo estoy generando o gestionando mi línea de vida frente a lo que la familia quiere, qué tan sí y no estoy en camino con hacer que todas esas cosas suceden y qué tanto estoy dispuesta a cambiar, a asumir o a aceptar si es que no estoy del todo de acuerdo. Al tener esas conversaciones de manera más explícita y de manera más formal, por decirlo de esa forma, es decir, ponerlo sobre la mesa, pues se hace más sencillo el proceso. Y la última, que es la que de alguna forma conecta más a nuestros empresarios con entender este tema, es que sí y que no estamos dispuestos a hacer para cumplir nuestras metas. A veces cuando les explicamos a nuestros clientes estos temas de la filosofía, de los valores y demás, ellos dicen, bueno, sí, pues, o sea, chéverísimo que definamos nuestros valores, pero aún no terminan de interiorizar el impacto que tiene esto hasta que empezamos a mirar esto. ¿Qué no estamos dispuestos a hacer para cumplir con nuestras metas? ¿Cuáles son los límites que no estamos dispuestos a cruzar? Aunque parezcan muy buenas oportunidades, aunque haya temas que realmente nos podrían funcionar supremamente bien, pero ponemos nuestra línea muy clara en decir, no, si tenemos que cruzar esa línea para cumplir con nuestras metas, preferimos cambiar de meta. ¿Sí? Porque realmente no estamos dispuestos a pasar esa línea. Entonces, cuando les hacemos esta pregunta a nuestros clientes, hacen la conexión y hacen la conciencia de que realmente sí hay unos criterios muy claros que tienen ya interiorizados, que a veces no son conscientes de ello, pero que ya los tienen muy claros en donde trazan unas líneas de lo que realmente no están dispuestos a hacer. Y eso, cuando lo miramos a la luz de sus inversiones, de su manejo patrimonial y demás, empieza a tener mucho más sentido. Empieza a tener más sentido la manera en la que ellos desglosan esas oportunidades, incluso las oportunidades que antes de escucharlas ya las descartan porque no están dispuestos a hacer ciertas cosas frente a eso y se vuelve mucho más fácil ese camino. Esto, por ejemplo, lo conversábamos con uno de nuestros clientes porque ellos tenían un family office en construcción, ¿sí? Habían venido de manera un poco informal organizando algunas inversiones más desde el tema de riesgos, organizando inversiones fuera de su negocio principal porque tenían unas volatilidades importantes en su negocio principal, entonces empezaron a generar algunos recursos hacia otras inversiones, entonces exploraron con el tema de, oiga, ¿qué tal si invertimos en la bolsa? ¿Qué tal si empezamos a invertir en algunos activos digitales? ¿Qué tal si invertimos en otras empresas? Empezaron a explorar diferentes elementos y en el punto en el que empezaron a trabajar con nosotros, ya eso lo tenían un poco más organizado y más estructurado.
Cuando realmente llegamos a esta pregunta, la pregunta llegó fue porque estaban enfrascados en una decisión de cómo iban a de cómo iban a invertir en unos negocios que tenían sobre la mesa, porque unos hermanos estaban de acuerdo en que se fueran mucho más directos, que tuvieran una inversión mucho más grande, los otros estaban un poco más cautos, la mamá estaba ahí un poco dividida entre ellos porque el papá había fallecido. Entonces, al final lo que les dijimos es, venga, independientemente de qué tanto vayan a invertir y de cómo lo van a hacer, si se van por esa línea, hasta dónde están dispuestos a llegar, hasta dónde están dispuestos a generar esas inversiones o esos desarrollos que están haciendo y en dónde trazan la línea de qué hace inviable para ustedes continuar con esas inversiones. Y cuando empezamos a hablar de eso, ellos intuitivamente comenzaron a conectarlo con esa filosofía y con esos aprendizajes y sobre eso lograron definir de manera mucho más clara lo que sí estaban dispuestos a hacer frente a esas inversiones. Y al final, los hermanos que estaban más ávidos al riesgo dijeron, oiga, no, sí, sí tienen razón en que no estamos dispuestos al todo por el todo. Es cierto que nuestra filosofía no es el todo por el todo, ni a cualquier costo, ni sobre lo que se venga, sino que realmente sí tenemos unos límites muy claros y eso los ayudó a generar esa conciencia para entender que la conversación que estaban teniendo no era solamente sobre la cifra que iban a invertir, sino que la conversación en realidad era sobre el sentido de la inversión que estaban haciendo y realmente el trasfondo de esa conversación era cómo esa inversión estaba alineada con el propósito que ellos tenían como familia y con ese objetivo familiar que se habían trazado de diversificar el riesgo, ¿sí? Entonces, eso les ayudó a tener mucha más claridad y les brindó más herramientas para que ese tipo de conversaciones pues las afrontaran con más tranquilidad, a fin de cuentas, o sea, que realmente estuvieran mucho más tranquilos frente a lo que ponían sobre la mesa como inversiones e incluso estar más tranquilos en decir, desde el principio descartamos ciertas cosas porque van más allá de nuestros límites reales. Para ejemplificar un poco esto, les quería contar un par de casos que nuevamente como nos pasa a todos los consultores podemos contar el milagro pero no el santo, entonces todos los nombres han sido alterados para poder ponerlos sobre esta mesa. Eh, y realmente este caso nos ha gustado mucho y lo utilizamos como ejemplo porque también les da mucha claridad a nuestros empresarios, incluso también como caso de estudio. Hace muchos años tuvimos un cliente, este lo atendió directamente Diego Bernal, que es consultor senior en la firma y ellos eran una empresa que desarrollaba y fabricaban y instalaban dispensadores de diferentes cosas, de papel higiénico en el baño, de los dulces, de a veces que compró toallitas húmedas para las manos, etcétera. Ese tipo de dispensadores que los ubicaban en diferentes lugares. En ese momento, ellos tuvieron una crisis importante. Había unos temas con sus proveedores que les estaban complicando las materias primas. Había también unos temas de algunos clientes que estaban yéndose por unas opciones que eran más económicas, que venían de unos proveedores, pues también que tenían unos costos muchísimo más económicos que ellos y empezaron a enfrentar esa crisis. Ellos ya habían hecho el proceso de involucrar a un gerente externo recientemente. En realidad lo habían hecho justo porque estaban sintiendo que no estaban logrando darle la vuelta a la crisis. Involucraron a un gerente externo, hicieron un buen proceso, era una persona con un muy buen perfil y tenía una mente muy comercial. Sí, que eso era justo lo que ellos necesitaban en ese momento. Entonces le pusieron el planteamiento en decir, venga, necesitamos ideas, necesitamos pensar cómo hacer para salir de esto, hagamos todo nuestro ejercicio de validación para que realmente entendamos cómo salir de esta crisis. En ese momento ellos tenían una junta directiva incipiente, estaban apenas arrancando en ese proceso. Entonces dijeron, bueno, hagamos una junta cuyo único tema sea revisar esta situación. El gerente en su momento dijo, listo, perfecto, yo ya he echado números, he mirado, he analizado muchas opciones, he revisado diferentes temas y tengo una alternativa que creo que nos podría funcionar. Creo que es algo bien interesante con una rentabilidad interesante. Entonces plantea y dice, mire, nosotros usualmente hemos estado en un mercado que se está volviendo cada vez más competido, también los márgenes no están siendo tan interesantes, pero hay un mercado que no hemos explorado mucho. Esto fue ya hace unos 10 años posiblemente. No hemos explorado mucho este segmento y es, ¿qué tal si nosotros ponemos nuestros dispensadores en bares y moteles y dispensamos condones, preservativos? ¿Sí? Es un negocio que tiene una muy buena rentabilidad,
en esos lugares tiene un muy buen uso. Realmente en términos de logística nos funciona bastante bien y tiene una estructura de costos bien interesante. Al principio él mostró desde la cifra y solo en la cifra, realmente sí era una situación bien interesante y les daba, por lo menos les ayudaba a aliviar un poquito la caja y a generar mejoras dentro de lo que estaban haciendo. Pero la cara de los miembros de la junta directiva, que eran de la familia, no decía lo mismo, ¿sí? Entonces, él un poco en el escenario luego nos contaba, les decía, yo me sentí un poco desconcertado porque ellos me pidieron cifras y yo les di cifras, ¿sí? Ellos me pidieron, demos la vuelta a la rentabilidad y les estaba mostrando un negocio con esa rentabilidad, pero realmente la cara de los miembros de junta, que eran de la familia accionista, estaba dada porque ellos tenían una creencia religiosa muy específica, ahorita no me acuerdo y no quiero decir un nombre equivocado, y para ellos ese tema de los preservativos, el tema de los bares y el tema de los moteles tenían unos vetos bien importantes desde su filosofía. Entonces ellos casi que realmente al final decían en la conversación, preferimos quebrarnos antes de hacer eso. Y si al final lo que tiene que pasar es que la empresa no es viable, realmente preferimos, listo, salgamos de acá y volvemos a arrancar, ya lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer, pero no estamos dispuestos a cruzar esa línea. Entonces, el gerente se sintió un poco desconcertado porque al final decía, ¿cómo como gerente yo puedo operar cuando también a mí me están poniendo esa restricción? Y cuando realmente la familia tiene esas líneas tan específicas. Pero al final, si lo revisamos, pues todas las familias tienen unas líneas que no están dispuestas a cruzar, ¿sí? Y todas las familias están en ese mismo planteamiento, solo que unas lo tienen más explícito que otras, unas tienen la línea más hacia acá y otras más hacia allá, pero al final todas van a eso. Entonces, se los comento porque dentro del escenario patrimonial, que si bien es un tema de inversiones, de números, de cifras, de rentabilidad y demás, para el caso de las familias empresarias y en general para todos, pero me refiero que se hace más evidente en las familias empresarias, el cruce importante de validar si esto es una buena inversión o no es una buena inversión para nosotros, realmente está dado es en qué tanto está alineado con nuestra filosofía familiar. Esta familia lo que le dijo al gerente es, oiga, mire, también nos disculpamos con usted porque puede que no hubiéramos sido tan explícitos con cuáles eran las condiciones que queríamos frente a los negocios. Entonces, ya sabiendo esto, pues vuelva y haga el análisis y revisemos otras opciones. El gerente pues estuvo muy abierto en decir, ok, lo entiendo y venga, volvemos a revisar qué más se puede hacer. Pero también el tema es que muchas veces con el tema de las inversiones, incluso en nuestro rol de consultores o si asesoramos a alguna familia empresaria o si estamos dentro de la familia empresaria, a veces no somos tan conscientes del impacto que tiene esa filosofía en esas decisiones que tomamos. Entonces, puede que una decisión de inversión o una decisión de movimiento patrimonial haga mucho sentido en los números, pero no haga nada de sentido desde la filosofía de la familia. Y si nos vamos por esa línea, realmente puede que terminemos en situaciones complejas, porque al final, si hacemos esa inversión solamente por los números, realmente no nos va a encajar y va a haber algo que no nos va a funcionar, no nos vamos a sentir satisfechos con ese escenario y en las familias es muy evidente este tema. Hemos tenido familias que aún en contra de ciertos elementos de sus principios han desarrollado inversiones de las que luego se arrepienten. Les han dejado dinero, pero les han dejado también un vacío en ese escenario de su filosofía que los hace sentirse insatisfechos con ese resultado. Entonces, lo menciono porque también, como en el escenario de las empresas familiares, siempre estamos en esa integralidad de los tres círculos y que estén armonizados los tres. El escenario patrimonial no puede ser ajeno a esa armonía, a esa armonía. El escenario patrimonial tiene que estar totalmente alineado con ese escenario empresarial, con ese escenario familiar, con esos principios que tenemos como familia para que al final nos pueda funcionar. ¿Listo? Entonces, también en línea con esto, otra reflexión que veíamos es que muchas veces una de los criterios de las familias para elegir, y esto es más un paréntesis que cualquier otra cosa, uno de los criterios de las familias para elegir también a sus gerentes externos está muy atado a esto, ¿sí? Entonces luego ellos igual, haciéndoles la línea con lo que les mencionaba ahorita, igual hicieron una validación y al final dijeron, bueno, de pronto este no es el gerente que necesitábamos porque tiene un set de valores un poco distintos al nuestro, no está mal, solo es diferente de nosotros y tenemos que buscar a alguien más alineado con nuestra manera de pensar para darle cierre a este caso específico.
Y el segundo caso que les quiero contar es otro en el que este era un grupo de empresas, realmente eran varias compañías que habían ido creciendo de manera muy interesante. Un miembro de la familia extendida al final fue quien lideró los negocios. La empresa la habían creado un par de hermanos. Sus hijos realmente estaban muy pequeños cuando ellos quisieron retirarse y tenían a un sobrino, sí, em, que los había acompañado, entonces le dejaron la gestión de los negocios a este sobrino. Esta persona hizo crecer bastante los negocios, las empresas y demás. Y realmente en la siguiente generación, los descendientes directos de los fundadores no estaban involucrados en los negocios y se habían quedado más en el rol de accionistas. Esta empresa tenía una estrategia y el grupo había crecido a base de inversiones en otras compañías, entonces identificaban una compañía interesante que fuera parte de su cadena de valor o que fuera incluso parte de su estrategia de diversificación y comenzaban a generar esas inversiones frente a ese tema. Ellos no basaban su crecimiento patrimonial en invertir en temas diferentes a los correlacionados con su negocio. Un día, uno de los miembros de la familia, de los descendientes directos de los fundadores, estaba en un evento social en la ciudad en la que se encontraban y pues compartía con otros empresarios, otros colegas, cuando una persona se le acerca y realmente bastante disgustada esta persona le dice, yo no entiendo cómo ese legado tan bonito que dejaron su papá y su tío, ustedes lo están transformando con esas prácticas empresariales tan dudosas. Obviamente la persona se sorprendió mucho en decir, ¿qué estamos haciendo? No estamos en nada ilegal, ¿qué fue lo que pasó? Esta persona dijo, no, es que yo tenía una empresa con mi familia y ustedes, porque además ahí se ata a que todos son parte de la misma empresa, aunque no estén trabajando allí porque son la familia, entonces ustedes se ofrecieron a invertir con nosotros porque les parecía interesante. Nosotros, pues, felices de que invirtieran en nosotros y nos reconocieran, hasta cuando comenzaron a querer sacarnos de nuestro propio negocio con unas inversiones muy agresivas, con unas capitalizaciones muy agresivas, que al final nos estaban diluyendo nuestra propiedad de una manera bien importante. Y realmente nos estaban dejando sin opción hasta que al final nos tocó salir del negocio porque básicamente nos sacaron. Y eso nos parece completamente desalineado con el legado del papá y del tío, porque eran unos empresarios muy respetados y eran personas de unos valores muy, muy claros. Esta persona de la familia se queda con el tema porque además pues no estaba enterada de qué era lo que estaba pasando por no estar involucrada en la gestión y en la organización. Se va al consejo de familia, pone el tema en el consejo de familia y el consejo de familia cita a quien estaba liderando el negocio en su momento para que les explicara qué era lo que estaba pasando. Y esta persona de manera muy clara les dice, mire, yo solo les voy a decir esto. ¿A ustedes les gustan las utilidades que les brindan estas empresas? ¿Les gustan las utilidades que yo les giro todos los años para que ustedes estén tranquilos? ¿Es suficiente ese nivel de utilidades que tienen? Y obviamente todos decían, pues sí, claro, buenísimo que nos des utilidades, ha sido unos ingresos bien interesantes y demás. Dijo, bueno, pues esos ingresos provienen de allá. ¿Cómo más creen que hemos crecido? Nosotros no hemos crecido a punta de ser buena gentes con todo el mundo, hemos crecido a punta de identificar negocios y comprarlos para quedarnos con esas rentabilidades. Entonces, la familia se enfrentó a un dilema porque también decían, espere un momento, o sea, si nosotros cortamos con este tema, pues también quiere decir que el crecimiento que tenemos en las organizaciones se va a ver mermado, las utilidades probablemente también, nuestros beneficios también se van a ver mermados y se vieron frente a frente justamente con la aplicación de sus valores. Es decir, ¿qué era más importante para ellos? Hacer respetar esa línea de valores en decir, no vamos a hacer que nadie se perjudique por nuestro crecimiento, que era un poco el legado del padre y del tío, o decir, bueno, pues nos hacemos un poquito los de la vista gorda porque al final pues los ingresos son interesantes y no estamos dispuestos a renunciar a ellos, ¿sí? Y ese realmente es un dilema que muchas veces se genera cuando se toman estas decisiones de poner a los valores al frente cuando estamos hablando también de inversiones. Entonces, esta familia tuvo unos debates bien acalorados en el Consejo de Familia a favor y en contra frente al tema. Al final,
lograron encontrar un punto intermedio medianamente en decirle, venga, listo, estamos de acuerdo en que tampoco vamos a abolir totalmente el tema porque si es nuestra estrategia de crecimiento, pues no podemos hacer nada hacia atrás, pero por lo menos uno, no lo haga de una manera tan agresiva, ¿cierto? Dos, manténganos al tanto de cómo es el proceso para que nosotros también entendamos muy bien hasta dónde sí y hasta dónde no. Y tres, igual, es parte de la estrategia, pero pues comience a pensar en cómo paulatinamente cambiamos nuestra estrategia o transformamos nuestra estrategia de crecimiento para minimizar ese impacto. ¿Listo? Para que realmente ese impacto funcione, pero que las utilidades y los rendimientos de las organizaciones pues sigan en la medida en la que estábamos. Al presidente en su momento no le gustó tanto, pero bueno, dijo, listo, ok, está bien, empezamos a mirar otras alternativas y al final lograron hacer en un periodo de tiempo un desescalamiento de esa alternativa y transformarla un poco para generar más responsabilidad y ser un poco más acordes con los valores. Pero esto lo menciono porque muchas veces, y también es cierto que este tema de los valores y de la filosofía, pues también puede ser muy romántico, ¿sí? Y muy romántico en el sentido en que pues las inversiones al final están hablando de dinero y de cifras. Y cuando tú dices, oiga, en lugar de ganar 100, voy a ganar uno porque como no estoy dispuesta a negociar mis valores, pues entonces no vivo con 100, sino vivo con uno. Y a veces hay decisiones difíciles en esos temas que las familias tienen que definir. No porque una cosa sea buena o sea mala, sino porque tienen que ser conscientes y tienen que realmente sopesar los riesgos para entender a qué sí se quieren enfrentar y a qué no, ¿sí? Al final esta familia tenía claro pues que no iba a generar un desescalamiento de su estilo de vida al que estaban muy bien acostumbrados, ¿cierto? Pero también decían, no estamos tan satisfechos con la estrategia o con la manera en la que esas utilidades se han generado, entonces encontremos un punto intermedio. Pero todo partió de ser conscientes de cómo ese tema de las inversiones, del uso de la liquidez, de qué era lo que estaban haciendo, se desarrolló. Incluso a partir de ese tema ellos dijeron, otro mecanismo que nosotros podemos utilizar para tratar de mitigar un poco el tema y de compensar un poco esa situación es, venga más bien con parte de esas utilidades y parte de esos rendimientos, comenzamos a apoyar de una manera mucho más filantrópica otros emprendimientos, otros negocios, en donde nuestro interés no es apoderarnos de la empresa, sino fomentar el desarrollo del emprendimiento. Incluso lo empezaron a enfocar también en ciertas poblaciones que para ellos eran interesantes. Entonces decimos, mire, si por un lado puede que ya hubiéramos generado un impacto negativo en algunas empresas con nuestras prácticas agresivas, pues por el otro lado intentamos fomentar y limpiar un poco esa práctica a través de apoyemos emprendimientos, apoyemos otros startups con ciertas características y demás para que también compensemos un poco la situación. Entonces, al final, ellos lo que hicieron es generar esa conciliación, pero mucho más consciente, generar esa conciliación entre los temas empresariales y lo que sí estaban dispuestos a hacer. No estaban dispuestos y fueron muy claros en decir, no estamos dispuestos en decir, oiga, ya no vamos a crecer ni vamos a tener más utilidades, eso no es viable para nosotros. Sí o sí queremos seguir creciendo y sí o sí queremos generar más rendimientos, pero no a costa de cualquier otra cosa, no a costa de cualquier cosa, perdón. Y empezaron a generar un poco cuál era esa línea y cuál era el escenario con el que sí se sentían tranquilos y con el que no, entendiendo pues que igual en los negocios hay ciertas prácticas que a veces son un poco agresivas, pero que ellos iban a tratar de mitigar. Entonces, todo esto va alineado en que no siempre la respuesta es decir, mire, sí o sí por encima de cualquier cosa van nuestros valores, porque también hay que ponerlo un poco en la balanza de la realidad, ¿cierto? En que a veces, pues, pucha, no te toca transgredirlos totalmente, pero sí te toca ser de alguna manera flexible, porque en este tema de las cifras, de los números, de las inversiones, pues también lo tienes que pensar de forma racional. Entonces, la reflexión realmente con estos dos casos es que las familias lo que necesitan hacer es, primero, muy bien sus filosofías, sus estructuras de valores, sus esquemas de cómo toman las decisiones, pero también necesitan monitorear a lo largo del tiempo si eso sigue siendo igual, si las líneas siguen estando en el mismo lugar o si empieza a haber algunas conciliaciones que tienen que hacer en pro de otros temas, ¿sí?
como la primera familia en donde decían, mire, si nos toca quebrarnos, pues nos quebramos. O en la segunda familia que decían, uy, no, espere porque para nosotros ese camino no es tan viable, venga, encontremos un escenario intermedio, ¿sí? Y realmente es mantenerlo y sobre todo el consejo de familias que tiene que estar monitoreando y validando este tipo de temas para que realmente nos funcione. Entonces, esta estructura y este esquema de los valores y de la filosofía familiar en el escenario de inversiones, en el escenario de en dónde vamos a poner nuestra liquidez, nuestra inversión y nuestro esfuerzo, empieza a ser una guía en ese proceso de toma de decisiones. Hay algunas inversiones que se descartan incluso antes de que lleguen a la mesa porque están desalineadas con nuestro esquema de filosofía familiar. Y ni siquiera nos tomamos el tiempo de contemplarlas porque sabemos que la respuesta es no. Entonces, con eso ya nosotros empezamos a tener claridad de qué cosas no queremos hacer y en qué no queremos invertir y cómo no queremos manejar nuestro patrimonio y cuáles son aquellas cosas con las que tenemos mucha más afinidad. Empieza a generar más un escenario de coherencia y de unidad, porque como familia empezamos a ser más transparentes y empezamos a poner también los temas sobre la mesa, tanto los cómodos como los incómodos, para que definamos realmente cuál es el camino que queremos seguir. Y eso también ayuda a que como individuos entendamos también esa coherencia, porque muchas veces lo que hemos visto es que hay miembros de la familia que se separan un poco de la línea familiar porque no están tan alineados y no comparten tanto ciertas cosas porque las consideran incoherentes. Cuando somos capaces de poner sobre la mesa lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos hace coherentes y lo que nos hace incoherentes, pues somos mucho más transparentes con estas conversaciones y entendemos de mejor manera cómo gestionar y cómo tener esa brújula frente a las decisiones que queremos tomar. Y también con estas alineaciones, pues somos más coherentes y más conscientes sobre el legado y la continuidad que queremos dar, sobre cuáles son esas cosas que queremos transmitir y cuáles son esas que es chévere que las transmitamos, pero no son indispensables y cuáles decimos sí o sí, estas son las cosas que queremos que todos los miembros de la familia tengan, que es nuestro compromiso y nuestro legado con la familia, con la comunidad, con las empresas, etcétera, a través de nuestras inversiones y a través de la gestión patrimonial que nosotros desarrollamos. Nos permite también alinear un poco más el tema de la responsabilidad social. No porque definitivamente lo hagamos o no lo hagamos, sino porque somos más conscientes y más coherentes cuando lo hacemos. Entonces esta familia dijo, oiga, no vamos a apoyar a cualquier cosa ni a cualquier persona simplemente para limpiar nuestra conciencia, sino que vamos a apoyar empresas en nacimiento, emprendimientos, startups, etcétera, porque lo que nos interesa realmente es fomentar el espíritu emprendedor y el espíritu de los empresarios para que se nutra la comunidad. Entonces ellos ya fueron enfocando mucho mejor ese tema a través justamente de sus decisiones de inversión, de sus decisiones de crecimiento y de cómo esto lo iban enfocando. Nos ayuda también a prevenir conflictos porque ya tenemos el panorama mucho más claro, ya se vuelve una guía de hasta dónde llegamos y realmente nos permite zanjar muchas diferencias frente a lo que estamos haciendo y nos ayuda también a cultivar esa resiliencia en tiempos de crisis, cuando las cosas se vuelven complejas, pues sabemos muy bien en dónde están nuestras líneas y con qué podemos jugar y qué tenemos que desarrollar y definir para que continuemos con ese proceso. ¿En dónde empezamos a trabajar estos temas? Como lo mencionaba al principio, el primer elemento para nosotros es el protocolo de familia, es la definición de esos criterios y de esas líneas que tenemos para nuestro manejo patrimonial. Y el segundo es, dentro de esa misma línea, el consejo de familia. Acá, digamos que en asterisco estaría el tema del Family Office, porque dependerá de si ya lo tenemos estructurado o no, si ya lo tenemos formalizado o no. Si ya es un organismo creado, entonces el Family Office será quien también nos ayude a generar esa alineación de nuestro manejo patrimonial con la filosofía. Si no, si todavía estamos en el proceso de hacerlo y no lo tenemos tan estructurado, pues nos queda en manos del Consejo de Familia para que sea este organismo quien nos ayude a desarrollar esos principios. Y al final, como en todos los temas, pues son cosas que se tienen que ir revisando de nuevo. Las nuevas generaciones nos traerán también otras visiones de nuestros valores y de nuestros legados que tenemos que contemplar y nos ha pasado en varias familias. Los abuelos tenían una concepción de qué significaba la responsabilidad, los papás otra y los hijos otra. Entonces, con cada generación tenemos que revisar de nuevo ese esquema de filosofía, no para cambiarlo, sino para que siga siendo coherente con lo que queremos hacer y para que siga estando alineado con lo que queremos trabajar. Y eso pues nos da la guía de
cómo vamos a manejar nuestras inversiones, cómo vamos a manejar nuestros excesos de liquidez, cómo vamos a manejar nuestra gestión patrimonial, porque estamos desarrollando esa línea muy clara desde lo que queremos dejar como legado y desde lo que queremos trabajar en ese sentido. Entonces, estos temas, y ya también para dar paso a los comentarios que podamos tener, Edgar, frente al escenario, en conclusión, para nosotros también desde Family Firm, el tema es que como estamos en un escenario que es integral, el manejo patrimonial no puede ser ajeno a ese escenario integral precisamente. No puede ser ajeno a los deseos de la familia ni a las intenciones de la familia. La manera en la que hacemos nuestras inversiones y en la que decidimos en qué ponemos nuestro dinero no puede ser ajeno a la manera en la que nosotros como familia pensamos y cuáles son los criterios a los que les damos valor. Y los grandes conflictos hemos encontrado en muchos de nuestros clientes por ese tema de inversiones está dado en que son cosas que no estaban alineadas desde el principio con su filosofía y con lo que ellos realmente querían hacer. Y grandes conflictos se han generado porque terminaron invirtiendo de una manera que no era la que los hacía sentir cómodos, invirtiendo en cosas que no los hacía sentir cómodos o generando discusiones entre ellos sobre por qué sí o por qué no ciertas inversiones cuando no estaban alineadas con su planteamiento de filosofía. En términos generales, ese es el brief de lo que les quería traer hoy. Obviamente acá hay muchas cosas que se pueden ir desglosando, pero es más o menos el resumen para hacer la reflexión general. Como siempre, Elizabeth, es muy, muy grato escucharte, no solamente por la estructura que le das, sino por la experiencia que se nota que ya tienes en tocar esos temas que son muy sensibles. Estaba pensando ahorita, como sabes, como ICOEF, estamos en el curso de formación de consultores en empresas de familia y me correspondió a mí todo el tema del patrimonio de familia y el gobierno de familia, que es, de hecho, la clase del sábado me has inspirado tú varias cosas precisamente porque refuerzas un tema que queremos que los consultores de empresas de familia tengan claro. El círculo de propiedad no puede estar como una rueda suelta, como un radical libre que destroza el sistema. No, no. ¿Con qué está alineado? Con los valores familiares. De ahí que el gobierno familiar y las estructuras que uno hace tienen que reflejar esto que tú estás planteando, que las estructuras y las cosas en que yo invierto y las decisiones que tengan sean coherentes con los valores. Como cuando en una junta directiva tomamos decisiones, siempre tenemos la visión y la misión al frente y hoy el propósito aún para que nos esté alineando. Eso, muchas gracias porque estamos alineados y tendré que invitarte a que refuerces esas charlas con estas reflexiones que son muy valiosas. Quería hacer dos preguntas. La primera, me pasó en una empresa de familia hace mucho tiempo, donde estábamos discutiendo el tema patrimonial. Y a veces lo hacen la primera generación y a lo sumo la segunda, pero los que vienen de 18 años o se sienten cohibidos o los aplastan un poquitito, en la medida en que, ¿qué vas a saber tú? Y hubo una frase donde estaban hablando sobre coherencia y algún tío hizo un comentario que le pareció jocoso y era, sí, sí, muy linda la discusión, pero eso es, no, no se olvide que haga plata, mi hijo, ojalá honradamente, pero haga plata. A él le pareció la sensación y a los sobrinos les causó un tema de coherencia brutal y el chiste paró y empezaron a hablar del tema. ¿Cómo has vivido tú cuando construyes esa diferencia entre la radicalidad o la falta de coherencia entre unos y otros? Ese es un tema bien interesante y al final creo que no hay una única respuesta ni un abordaje único porque justo como tú lo mencionas, empezamos a tener diferencias en la manera en la que abordamos ciertos temas y también parte mucho de las creencias que tienen las diferentes generaciones. Digamos que ahorita, por ejemplo, uno lo puede ver en temas más sencillos como el tema del género y demás, que a veces uno dice, pues los abuelos que se iban a estar preguntando que si usted era él o ella, sí, pero ahora es un tema muy relevante. Entonces, encontrar la alineación en esos temas a veces parece ser muy distante
Pero también una cosa que hemos aprendido y que lo estamos implementando cada vez más es que no debemos esperar a que tengan los 18 para empezarlos a escuchar. Y creemos que ese es uno de los errores más importantes que muchas familias cometen y que por eso se empieza a generar también esa lejanía en la manera en la que conciliamos las posiciones, porque a veces pues se asume que a menos que tengas ya 30 años y hayas sido empresario durante 20, pues no tienes ni voz ni voto dentro de esta conversación, que es muchas veces el pensamiento también de las generaciones que crearon, porque obviamente no les tocó nada fácil y no es que se lo hayan inventado, sino que no les tocó fácil. Pero también, pues no podemos pretender que las siguientes generaciones estén totalmente alineados con lo que se quiere hacer dentro de estas discusiones si tampoco les hemos abierto el camino para hacerlo. Entonces, una de las primeras cosas es que cuando nosotros empezamos a tener estas conversaciones, también hay que empezar por temas un poquito más sencillos, ¿sí? Empezar a tener las conversaciones e involucrar esas siguientes generaciones en temas más sencillos para que empecemos a alinearnos. Y hago un breve paréntesis, porque en el Family Business Summit del año pasado, que fue en Cartagena, que creo este año va a ser en Medellín, una de las conferencistas traía un estudio sobre cómo diferentes generaciones veían distintos temas. Y la conclusión de su estudio es, mire, las generaciones están en desacuerdo en muchas cosas de forma, pero están de acuerdo en los asuntos de fondo. Lo que pasa es que en el cómo llegamos allá es en donde tenemos diferencias, ¿sí? Entonces, creo que más bien es un tema de generar conciencia. Obviamente no siempre va a ser fácil y partimos del hecho de que tenemos que tener apertura de escuchar. Si yo ya entré por derecha diciendo que cualquier cosa que me diga una persona de 18 años pues no me sirve para nada, pues ya hasta ahí cerramos la discusión y no hay nada más que hacer. Pero también tengo que ser consciente de lo que eso implica. Si yo ahorita estoy teniendo ese planteamiento, pues no puedo esperar que esa misma persona a los 30 años, pues esté feliz de trabajar en la empresa familiar y de tener el legado con sus primos, ¿sí? O sea, también tengo que ser coherente con el escenario, en que si realmente no abro el espacio, pues tampoco luego la persona se va a sentir muy alineada con lo que queremos hacer. Pero sí parto del hecho de decir que la forma es lo que nos está complicando en la comunicación entre generaciones y la forma nos está complicando sobre todo con el tema del manejo del dinero. Las generaciones anteriores tienen una concepción del dinero muy distinta de la que tienen las generaciones actuales. Las generaciones anteriores tienen muy relacionado el trabajo con el dinero, las actuales no tanto. ¿Sí? Entonces, en las anteriores, pues hombre, se sabía que si quieres más dinero, pues trabaja más, ya está. En las nuevas, esa correlación no es tan directa. Entonces, ahí, aunque al final buscamos un bienestar y una estabilidad, que es el fondo, el cómo llegamos allá es lo que está siendo distante y por eso mencionaba que el tema de la filosofía hay que revisarla de nuevo cada vez que tenemos nuevas generaciones sobre la mesa. No para cambiar nuestros valores, sino para cambiar la manera en la que interpretamos y vivimos nuestros valores y encontrar en dónde sí y en dónde no tenemos alineación porque también es muy posible que con esas conversaciones, cuando tenemos lugares tan distintos de pensamiento, al final digamos, mire, lo que me queda claro de esta conversación es que juntos no vamos a hacer inversiones, ya está, ¿sí? Al final podemos igual decir, hombre, por más que queramos, tenemos visiones muy distintas de cómo queremos gestionar el patrimonio, así que probablemente no lo vayamos a poder manejar juntos. Y está bien, sí, está bien. Lo importante es que seamos conscientes de, porque al final creo que todos estos temas terminan llegando a que seamos conscientes y que seamos coherentes de lo que queremos hacer. Yo no puedo ser coherente con las siguientes generaciones si no las escucho y las siguientes generaciones también no pueden ser coherentes con las anteriores si no entienden su trasfondo. Entonces, creo que en ambos se necesita una alineación y un respeto importante para generar puntos en común o entender que en definitiva estamos tan alejados, pues que simplemente hasta aquí llegamos juntos. También es una posibilidad. Mírate un tema, y qué bueno que lo planteas, porque y a lo mejor surge también como culpa nuestra cuando hablamos de los tres círculos, porque lo asociamos mucho como propiedad al titular de las acciones. Y resulta que ahí estamos no siendo coherentes con lo que queremos hacer. Me explico. El papá tiene las acciones y entonces pensamos que él tome las decisiones, pero cuando hacemos el protocolo de familia y estamos dando los lineamientos de propiedad y gobierno de la propiedad, si no llamamos a los que van a suceder esa propiedad, termina siendo incoherente. Y entonces decimos nosotros cuando hablamos, hay un gobierno de familia donde está
la asamblea de familia, el consejo de familia y un gobierno de empresa donde ya solo están los accionistas. Ojo, ahí estamos creando una dicotomía peligrosa en términos de propiedad. Resulta que en términos de propiedad solo hay uno, porque a lo mejor hay alguien que es titular de la acción, pero no representa por sí, sino para otros. ¿Quiénes son los otros? Sus propios sucesores. De ahí que ese ejercicio que tú propones, y por eso me encanta y queríamos saber esta charla, es, pilas, la decisión de qué se hace con la propiedad debe surgir del Consejo de Familia porque es el veedor de que los acuerdos, los valores y las líneas de acción que se estipularon como familia en ese protocolo se cumplan y que sean coherentes con quien toma las decisiones en una asamblea de accionistas. Por eso me parece interesante este desafío que haces. No es fácil, como lo has dicho, por los temas. Y otra segunda nota, y también compartimos lo mismo con Family Firm, es que el protocolo de familia no se puede llegar cuando ya tengo una estructura y unos pensamientos de adulto profesional. No, en nuestra experiencia también, el protocolo arranca con personas desde 14 años. Pero es que eso es la ley, olvídese de la ley. Lo que no puede pasar en una familia es la exclusión. Y lo que no puede pasar en una familia que está construyendo un sueño compartido, que es un protocolo de familia, que define roles, límites y poder en los tres sistemas, es que alguno de ellos lo excluyan por tener 14 años. No, hay que ser pedagógicos. Cuando hoy tenemos empresarios de 25 o menos años, exitosísimos, de decirles, te falta pero pamoña, como dicen en algunos temas. Eso me parece un desafío enorme el que estás planteando, porque obliga a hablar de aquello que algunas familias piensan que no hay que hablar porque corresponde a los que tienen experiencia. ¿Cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido esa experiencia de llegar a los más jóvenes para abordar esos temas? Sí, este es un tema que no siempre es fácil y que obviamente está muy marcado por la cultura de la familia y por qué tan abiertos o no son a escuchar ese tipo de cosas. Nosotros en la firma igual logramos tener un enfoque dual un poco frente a este tema, porque Diego Bernal se comunica mejor con las generaciones mayores y yo me comunico mejor con las más jóvenes y luego al interior empezamos a trabajar en cómo hacer esa alineación de los dos, pero al final termina siendo un tema importante y es que ambas necesitan partir del escenario del respeto y el escenario del respeto implica escuchar. ¿Sí? Y escuchar sin juzgar, que es lo que muchas veces sucede. Entonces, por ejemplo, hay unos que obviamente están muy sesgados por sus experiencias particulares y pues es perfectamente entendible. Pero también cuando nosotros estamos pensando en un legado a futuro, pues tenemos que ser conscientes de qué es lo que hacemos. Y parte de lo que muchas definiciones de qué es una empresa familiar incluyen es que una empresa familiar incluye la vocación de permanencia en las siguientes generaciones. Entonces, si yo parto del hecho de que el hecho de que yo sea una empresa familiar significa que yo estoy pensando esto para una generación futura, pero no la escucho, no me interesa saber lo que quiere hacer, no me interesa saber cuáles son sus valores porque los únicos que importan son los míos, pues seamos coherentes. Entonces no estás pensando en dejar un legado a la siguiente generación, ¿sí? Realmente no lo estás haciendo. O sea, lo que vas a hacer es que cuando ellos tengan el poder, pues lo van a descuartizar y cada uno va a salir por su lado porque al final no generaron una cohesión con lo que tenías. Obviamente da susto porque desde el punto de vista de los fundadores dicen, no, pero pues estos chinos van a venir aquí a hacer quién sabe qué cosas. Puede que sí, puede que no, pero es el juego. O sea, si no, realmente no le estarías apostando a tener una empresa familiar. ¿Sí? Si no, pues simplemente ten la empresa hasta que tú estés y ya está. O sea, no te compliques con pensar en la siguiente generación si es que no estás dispuesto a asumir lo que significa pensar en la siguiente generación. Y lo mismo va al juego para la otra. O sea, la siguiente generación tampoco puede pretender que le llegue un legado del que ni siquiera conoce, ¿sí? Porque tampoco es coherente. Yo tampoco voy a pretender que simplemente el día que mis papás decidan me llegó una herencia y pues yo ya voy a estar feliz por el resto de mi vida porque así no funcionan las cosas. Entonces, creo que un poco la reflexión final es que debe partir del respeto, del ser capaces de escuchar. No es fácil, habrá que acompañarse de otro tipo de herramientas en ciertas familias, otro tipo de trabajo, pero al final siento que es un ejercicio mucho más coherente y consciente. Sí, es traer a la realidad un poco el tema y como le decía en estos días a una empresaria, es hacernos un baño de realidad. Yo en mi mente puedo tener un montón de cosas, pero en la realidad lo que estamos construyendo es diferente. Entonces,
venga, nos damos un baño de realidad para entender si eso es lo que queremos hacer y si no es lo que queremos hacer, pues qué estamos dispuestos a hacer para transformar. Tal cual, y ya para ir cerrando, tal vez es importante que muchos fundadores sepan que un protocolo de familia no son las tablas de la ley que se impondrán a las próximas generaciones. Cuando no tienen claro que las normas no son para ellos, sino para los que vienen y no pueden ser impuestas, ahí es donde empiezas a trabajar. Hay un ejercicio que hacíamos y era un poco con diplomacia santanderiana que sabes que me es muy propia. Era reunir a los hijos y decirles, el papá murió ayer. ¿Qué hacemos con la compañía y el patrimonio mañana? Cada uno escribía. Y luego le mostrábamos al papá, no quién, sino qué. Y la frase era, pero qué brutos que van a hacer eso. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Que lo que tiene que dedicarse es a formarlos como propietarios, no a que le hagan caso porque usted está limitado en su temporalidad. Básicamente, ha sido muy chévere y esto da para otras reflexiones. A quienes nos acompañan y a quienes les vamos a remitir esta presentación les agradecemos mucho y tal vez, además de una felicitación, un abrazo, una reflexión final para los jóvenes que siempre te siguen y reciben esta información. Para mí la reflexión final sería, y retomo lo que mencionaba ahorita, el partir del escenario del respeto y el entender que las generaciones anteriores han tenido que vivir un camino muy, muy interesante que a veces lo subestimamos, realmente lo subestimamos y lo queremos omitir simplemente porque ahora hay más tecnología, porque hay más cosas más fáciles. Sí, sí, correcto, pero nada de eso hubiera sido posible si antes no se generan más problemas y más complicaciones que nos trajeran a este lugar. Entonces, para mí la reflexión de las siguientes generaciones es empezar estas conversaciones con respeto y con escucha, tratando de entender de dónde viene, porque sobre él es más fácil construir el lugar para el que vamos. Bueno, Elizabeth, como siempre, grato escucharte. Bien, muchas gracias. A quienes nos están participando, muchas gracias, María Pía. Como siempre, no sé si quieres dar una nota final. Aquí estoy pendiente, sí, realmente, pues son situaciones que uno sabe que existen, que están dentro de las empresas familiares, pero es supremamente gratificante que personas como Elizabeth las traigan a colación y las traigan al panorama del día a día que tenemos nosotros, muchas veces con muchas incertidumbres, con otras certidumbres, pero que realmente las empresas familiares tienen una particularidad muy, muy especial. De modo que muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, Edgar, gracias porque siempre estás pensando en empresas familiares y el agradecimiento es grande. Bueno, un abrazo a todos y Muchas a una gracias. próxima oportunidad con nuevos temas como estos. Feliz Que semana. tengan una buena noche. Chao. Gracias. Gracias, igualmente.